Buenos días. El tema de hoy es distribuciones conjuntas, que es parte del programa Probabilidad Estadística para Ingenierías, impartidos por el doctor Antonio Guerrero Díaz y su servidora. El contenido para este tema es ver la definición de distribuciones conjuntas bivariadas, dar un ejemplo y ver la definición de distribuciones conjuntas acumuladas. Aquí es para variables continuas. Definición. Sean x1, x2 hasta x sub n variables aleatorias continuas. Una función de densidad conjunta es una función que cumple con las siguientes propiedades. Una, que la función evaluada en las n variables tiene que ser mayor o igual que 0. 2, que la múltiple integral de la función de densidad nos tiene que dar igual a 1. De manera particular, se va a trabajar con dos variables, la variable x y la variable y. El observar el caso bivariado nos permite entender de manera más sencilla los conceptos para después generalizarlos a las n variables. Entonces, sean x y y dos variables aleatorias. La definición anterior se reduce a lo siguiente: que la función de densidad evaluada en x y y tiene que ser mayor o igual que 0. 2. Que la doble integral de la función de densidad nos tiene que dar igual a 1. Dependiendo del concepto se puede omitir los subíndices de la función f. El mostrarlos es para enfatizar en cuáles variables aleatorias estamos definiendo. Así se definen probabilidades del siguiente tipo. La probabilidad de que x sea menor o igual que x y que y sea menor o igual que y es igual a la integral de menos infinito a x de la integral de menos infinito a y de la función de densidad. Como ejemplo, veamos lo siguiente. Tenemos una función evaluada en x y y de la forma k por x cuadrada más y cuadrada, donde k es una constante y la variable x va de menos 1 a 1 y la variable y también va de menos 1 a 1. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener el valor de k para que f sea una función de densidad conjunta. Vamos a calcular la probabilidad de que x esté entre menos 0.5 y 0.2 y de que y sea menor a 0.3. Y también vamos a calcular la probabilidad de que x sea mayor que 3y. Antes de continuar, aquí tenemos una visualización de las variables aleatorias, perdón, de la función de densidad en las dos variables aleatorias. Como es de dos variables aleatorias, su función de densidad se ve en tres dimensiones. Aquí tenemos una gráfica de superficie de la función. Aquí podemos ver esa misma función vista desde arriba. Y para entenderla mejor también la podemos ver como en su gráfica de contorno, que nos muestra en el dominio de la función cómo va cambiando la función en por niveles. Nuestro primer paso es encontrar el valor de k. Como en el caso univariado, lo que tenemos que utilizar son las dos condiciones para encontrar dicho valor. La condición que más utilizamos es de que la integral tiene que dar 1. En este caso la integral es doble. Vamos a evaluarla en el dominio donde está definida la función, que tanto para x como para y es de menos 1 a 1. Y pues tenemos lo siguiente. Bueno, la constante la podemos sacar. La integral con respecto de y nos da esta función. Al evaluar en menos 1 a 1, nos queda esta expresión, que simplificándola nos queda lo siguiente. Como ven, aquí quedó dos veces x cuadrada y dos veces el 1/3, porque aquí los signos se van cambiando con este menos. Aquí está un menos, aquí está otro menos, con este menos se hacen positivos. Ahora, nada más falta integrar con respecto de x. Al integrar con respecto de x, también son monomios, nos queda de esta forma. Al evaluar el menos 1 y 1, nos queda lo siguiente, que otra vez simplificando nos queda k por 8/3, que esto tiene que ser igual a 1. Despejando nos queda que la constante k tiene que ser 3/8
para que la integral doble nos dé 1. La condición para ver que es no negativa se ve de manera sencilla, ya que es cuadrática tanto en x como en y. Lo siguiente que nos piden es esta probabilidad. Antes de hacer la probabilidad, lo que tenemos que ver es en qué dominio vamos a integrar la función de densidad. ¿En qué región? Bueno, comenzamos con nuestra región en la que está definida la función, que es de menos 1 a 1, tanto x para y. Ahora, x nos piden que esté entre menos 0.5 y 0.2. Eso nos restringe la región de integración a esta. Ahora, la y también tiene que ser menor a 0.3. Entonces, esta región que ya estaba restringida se nos va a restringir, pero ahora por el valor de y. Y nos queda que tenemos que integrar en esta región, que es en x de menos 0.5 a 0.2 y en y de menos 1 a 0.3. Entonces simplemente integramos la función de densidad en ese rango. Seguimos el mismo procedimiento que seguimos antes y nos queda que la integral vale 0.1115, es decir, la probabilidad de que x esté entre menos 0.5 y 0.2 y de que y sea menor que 0.3 es este valor. Ahora en el tercer inciso nos piden la probabilidad de que x sea mayor que 3y. Al igual que antes, también tenemos que ver la región sobre la cual queremos integrar a la función de densidad. Comenzamos de nuevo con la región completa donde está definida la función, que es de menos 1 a 1, tanto para x y para y. Y ahora nos queda el problema de ver cómo representamos esto. La manera más sencilla es primero ver la igualdad. Cuando x es igual a 3y. Si se fijan, eso nos da la recta y igual a x entre 3. ¿La graficamos? Entonces tenemos esta recta. Lo que sabemos es que esto nos divide nuestra región de integración en dos partes. Una de las dos es la que nosotros queremos. Queremos ver en cuál se cumple esto. Es tan fácil como agarrar un punto en alguna de las dos regiones y ver si cumple con la desigualdad. Si la cumple es nuestra región de interés. Por ejemplo, vamos a agarrar este punto. Vamos a agarrar este porque se me hace sencillo, pero podemos agarrar cualquiera. Por ejemplo, el punto 0 en x y menos 1 en y. Si se fijan, esta sí cumple que 0 es mayor que 3 veces menos 1. Entonces esta región es la que cumple x mayor que 3y. Es decir, queremos integrar en esta región, que es para x de menos 1 a 1, y la y va de menos 1, pero si se fijan está restringido por esta recta. Esta recta, recuerden que dijimos que era y igual a x entre 3. Entonces vamos a integrar la x de menos 1 a 1 y la y de menos 1 a x entre 3. Aquí es muy importante decir con quién la integramos primero y con quién integramos después. El procedimiento de integración ahora es el mismo, nada más tenemos que estar cuidando los límites de integración, pero fuera de ahí no implica mayor dificultad a la hora de integrar. Entonces, primero integramos con respecto de y, nos queda esto. Al evaluar en los límites de interés, que son de menos 1 a x entre 3, nos queda lo siguiente. Y simplificando nos queda esto. Y al final nos queda que la probabilidad de que x sea mayor que 3y nos da 0.5. Distribución conjunta acumulada. De manera análoga al caso univariado, se define la distribución conjunta acumulada f mayúscula. Estas funciones son bastante útiles para calcular probabilidades. Las distribuciones conjuntas acumuladas bivariadas se definen como la integral de menos infinito a x de la integral de menos infinito a y de la función de densidad. La función de distribución acumulada tiene las siguientes propiedades: que la f mayúscula está entre 0 y 1, que f mayúscula es no decreciente en cualquiera de las variables y la probabilidad de que x esté entre a y b y entre c y d se define de la siguiente forma.
Vamos a utilizar el ejemplo anterior para calcular su función de distribución acumulada. Como ven, nada más tenemos que cambiar los límites de integración a menos infinito a x y a menos infinito a y. El límite inferior, de hecho, lo tenemos que restringir a la región donde está definida la función de densidad, que es de menos 1, 1. Entonces nos queda este integral. Integramos como lo hemos hecho hasta ahora. Primero integramos con respecto de v, nos queda esto. Al evaluar en los límites, nos queda esta expresión. Al simplificar, nos queda de esta forma. Y ya nada más nos falta integrar con respecto de u, que nos queda esto, pero todavía nos falta evaluar de menos 1 a x. Al evaluar nos queda toda esta expresión, que simplificándola, nos queda x cúbica por y más x cúbica más xy cúbica más x más y cúbica más y más 2, todo dividido entre 8. Note que solamente estamos calculando la función de distribución acumulada para esta región que es de interés práctico. Es de interés práctico porque aquí es donde nos interesa calcular probabilidades. En resumen, vimos la definición de distribuciones conjuntas. En particular, nos enfocamos a conjuntas bivariadas, es decir, de dos variables. Y vimos un ejemplo donde se ejemplifican los conceptos vistos y vimos la definición de distribución conjunta acumulada. Bueno, ya para terminar, como algunos de sus compañeros han estado preguntando sobre si está bien o mal una cinta integral, pueden utilizar una herramienta en línea para que verifiquen sus resultados. Por ejemplo, esta. Buscan en herramientas de integración y les puede dar esta, por ejemplo. Cabe señalar que pueden usarlo para checar o verificar resultados, pero tienen que hacer el procedimiento. En este caso lo utilizamos para verificar que la función de densidad que vimos hoy realmente integra 1. Entonces aquí está todo el procedimiento, nos da las partes y aquí vemos que al final nos da 1. Recuerden, esta es una herramienta de apoyo, pero no sustituye el procedimiento que ustedes realicen. Entonces solamente utilícenlo para verificar. Esto sería todo por hoy. Nos vemos mañana.